Buenas noches, les habla la pastora Gloria de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como lo digo todas las noches, es para mí un honor servirle al Señor y aprender a predicar todo lo que se habla y todas las enseñanzas que se dan, todo con la base de nuestro libro, la Sagrada Biblia. Vamos a trabajar hoy algo muy hermoso que se llama la humildad, camino hacia el perdón. Hemos visto que todo esto es un proceso y va el uno encadenado con el otro. O sea, damos un paso para dar el otro. Y hoy vamos a ver esas dos características importantes que son la humildad y la empatía. Entonces, vamos a aclarar primero el sentido de la humildad, porque es importante que a veces hemos confundido esos sentidos. Tenemos el sentido como el valor, que es no sentirnos más que los demás, que es aprender a reconocer los logros en los demás, que es no sentirnos más que otros, que es ser humildes, sencillos. También lo hemos visto como el origen económico, cuando se dice que se viene de un hogar humilde, o sea que no hay muchos recursos ni hay riqueza. Y también lo vamos a ver el día de hoy en la forma bíblica, que es estar sometido bajo la voluntad y obediencia al Señor. Entonces vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por todas las bondades que Él nos da cada día. Papito Dios, en esta noche nos hemos reunido para darte la gloria y darte la honra, Padre Santo, para decirte que tú eres lo más importante, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre Santo bendito, para decirte que todo lo que somos, que todo lo que hacemos y que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Padre Celestial. Hoy te decimos, Señor, que te reconocemos como nuestro único Rey, como nuestro Salvador. Hoy, Padre poderoso del cielo, te pedimos intensamente que tu palabra sea rema para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor, y que aprendamos, Señor, a practicarla y a vivirla en todo contexto donde nos encontremos y que podamos vivirla para enseñarla, Señor. Hoy, Papito Dios, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces vamos a trabajar todo lo que es humildad, ya teniendo claro esos tres conceptos que son importantes. Nosotros muchas veces nos cuestionamos o nos decimos, ¿somos humildes o no somos humildes? Y créame que después del día de hoy va a quedar un cuestionamiento aún más grande si verdaderamente somos humildes o no. Entonces nos cuestionamos y nos preguntamos, no entiendo por qué me hizo esto, no entiendo por qué la persona me falló, no sé por qué esa persona tiene un nivel de superioridad, no sé por qué esa persona es arrogante, no sé por qué es orgullosa, pero siempre miramos al otro, ¿no? Nosotros no nos miramos cómo estamos en arrogancia, en prepotencia, cómo estamos en cada una de esas cosas de las cuales juzgamos. Yo nunca haría las cosas así, yo las haría de otra forma. Sabemos que la falta de perdón es por falta de entendimiento, de conocimiento. ¿Cómo podemos lidiar con estos sentimientos? Decimos, ¿cómo perdonamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lidiar? Porque yo estoy en la vida cristiana, nos decimos algunos, y aún no he podido perdonar. He hecho diferentes cosas, pero no logro perdonar. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que hay dos características importantes dentro de la vida cristiana que hay que poner a trabajar para poder observar y examinarnos si realmente nosotros podemos llegar al perdón y de qué manera. Entonces, las dos son la humildad y la empatía. Entonces, hablamos de la primera, que es la humildad. La palabra humildad viene del latín humilitas, que significa humus, que quiere decir polvo debajo de la tierra, ¿sí? O el polvo que nos da la vida. Entonces es un símil o una comparación que se hace con el aspecto de perdonar debajo de la tierra o cómo surge esa vida. Entonces tiene esos dos significados y nosotros vamos a trabajar esos dos significados. El perdón es la buena tierra donde abonamos, donde si nosotros pedimos perdón, cambiamos nuestra actitud, miramos y reconocemos ante Dios, primero que todo ante la persona que nos hemos equivocado, o perdonamos de la misma forma, entonces nosotros nos podemos dar cuenta que es una buena tierra, que es un buen abono. Entonces por eso viene de la palabra humilitas.
Vamos a hablar primero que todo del ego, de nosotros. Pero antes de empezar vamos a leer la cita bíblica de Filipenses 2 y nos vamos a analizarla al final, o sea, vamos a tratar de mirar qué hemos aplicado en nuestra vida de esa cita bíblica. Entonces vamos para Filipenses 2 y lo vamos a leer. Vamos a leer la palabra y que se arrima en nuestra vida. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, lo hemos leído mucho, lo hemos practicado, lo vivimos diciendo, pero a veces nosotros decimos, sí, yo soy humilde, pero les cuento que después de que miremos todo esto que vamos a aprender el día de Dios, nos vamos a dar cuenta que es muy difícil ser humilde, o sea, que tenemos que practicar mucho, que tenemos que revisarnos mucho y que el cambiar de actitud nos ayuda a ser diferentes, a ser más humildes. Y todo está, el secreto está en el cambiar, porque cuando llegamos al Señor todos lo recibimos y Él nos adoptó como hijos suyos. Entonces nosotros tenemos que despojarnos de todo aquello que no sirve en nuestras vidas, pero nosotras muchas veces tenemos muchas actitudes aún que nos ha costado cambiar. Pero esta noche el Señor quiere invitarnos a cambiar para poder perdonar, para poder pedir perdón y para poder tener una vida diferente. Porque cuando está la verdadera humildad, es tener la mente de Cristo, simplemente eso. Y pues nos falta mucho para tener la mente del Señor. Entonces vamos a hablar del ego. Todos tenemos un ego, entonces pues obviamente todos queremos llegar a ser alguien en la vida, tener títulos, tener tierras, tener todo el mundo. Este mundo, desafortunadamente, a veces las personas se fijan más en lo conveniente, en los títulos, que en lo que puede realmente ser como persona con respecto al otro, ¿sí? Cómo tratar al otro, cómo verse frente al otro. Entonces a veces nosotros tratamos de ¿qué? De siempre manifestar esos logros que hemos adquirido muchas veces, ¿sí? Sin que nadie lo pregunte, sin que nadie, o sea, muchas veces tratamos de decir lo que tenemos, lo que hacemos, los títulos que adquirimos, las tierras que tenemos, las tierras que tenemos, todo lo que poseemos materialmente y en todo lo que nos hemos educado. Casi siempre cuando la persona denota eso frente a los otros es que en su parte interna es muy débil. Entonces tiene que mostrarse para que todo el mundo lo valide, le diga, ay, sí, usted es importante. Pero una persona cuando es humilde no tiene necesidad de mostrar sus títulos ni sus cosas, sino que con sus acciones demuestra lo que realmente es, ¿sí? Que es una persona llena de fortaleza, que se quiere a sí mismo, que tiene una dignidad y que valora y respeta la dignidad que tiene. A veces nosotros, por hacer resaltar todas esas cosas, hacemos sentir más a las personas que nos rodean, porque nosotros no sabemos pues qué esté pensando la persona de nosotros. Y la humildad es la facultad de tener un equilibrio entre los logros, los éxitos, los fracasos, las debilidades, las fortalezas y las oportunidades que nos da la vida. Esa es la verdadera humildad, reconocer en uno mismo. Cuando uno reconoce en uno mismo, puede entender al otro, pero cuando uno no reconoce muchas situaciones en uno mismo, entonces no puede reconocer en el otro, porque simplemente está el ego que no le permite ver más allá de lo que tiene que ver. Entonces, la humildad nos permite ver a los demás
como iguales, ¿sí? En todos los sentidos. Qué bonito es ser sencillo. Qué bonito es que no tengamos que decir yo tengo esto o aquello para de repente si hacemos una visita que con una persona que tenga menos recursos, que tenga menos riquezas, digámoslo así, económicas, pero que con su gran amor nos quiere hacer sentir bien porque somos importantes. Entonces, mire que la sencillez es importante y de eso se trata, de vernos como iguales, de aceptar que el otro nos puede ayudar, de aceptar que el otro tiene mejores cualidades, de aceptar que tenemos limitaciones. De todo eso se trata la humildad. Así podemos entender que todos somos diferentes, porque muchas veces nosotros queremos hacer al prójimo más cercano, que puede ser el hijo, el esposo, el abuelito, el tío, iguales a nosotros. Si es que tiene que ser, porque es que Dios nos hizo diferentes e irrepetibles, únicos. Entonces nosotros a veces tratamos por considerar una persona de hacer lo que la otra persona quiere que hagamos. Eso no se llama humildad, porque cada uno tiene que realizarse como persona en todos los sentidos. Entonces a veces nosotros queremos obligar a nuestros hijos que sí, hay que los valores, los modales son importantes, pero cada uno tiene que vivir su vida y tiene que trabajar en ella, porque nosotros no podemos hacer copias de nosotros mismos, o sea, que la persona haga lo que hacemos, como lo hacemos todo, ¿sí? Que ordene la casa como yo, no es que si no la ordena como yo la ordeno, entonces viene lo que es el perfeccionismo y lo perfecto que no está dentro de la humildad. Es que yo arreglo así, hago así, pueda que la persona haga las cosas diferentes, que las aprenda a hacer a su modo, que las haga bien hechas, pero tiene su forma de hacer, como nosotros tenemos cada uno nuestra forma de pensar, cada uno nuestra forma de expresar la alegría, de expresar nuestros sentimientos, de todas estas cosas que son características de cada uno. Entonces, nosotros a veces no respetamos esa parte y tratamos de que la persona... Ejemplo, ay no, si él se casa conmigo tiene que cambiar. No sé, pero tiene que acostumbrarse a lo que yo hago, como yo quiero y cuando yo quiero. Eso es falta de humildad, es orgullo en la persona, es una persona que no es humilde para nada, porque yo tengo que aprender a respetar la forma de pensar de la persona, los espacios, en lo que trabaja, en lo que le gusta, y sé hacer concesiones y hacer, decir, bueno, si a ti te gusta esto, a mí no me gusta, pero voy a tratar de entender lo que a ti te gusta. ¿Sí? De ponerse uno como en los zapatos del otro para poder entender y no que sea igual a mí, porque pues Dios nos hizo diferentes y nos unió para, como pareja, ejemplo, para que seamos cada uno el 50% en diferentes cosas. No podemos ser iguales. Los hijos también tienen su forma de ser, su forma de pensar respetable. Obviamente que los valores son dentro del hogar, pero son respetables la forma de pensar de cada uno, orientada por los adultos. Aunque nosotros para orientar, si un padre tiene raíz de amargura, si tiene adicciones, si tiene todo, ¿de qué forma va a educar a su hijo? Un hijo no aprende de lo que se le dice, de lo que lee, un hijo aprende de lo que ve. O sea, si ve que el papá es amable, atento y cariñoso, él pues va a aprender que eso es muy bonito. Tratar a una mujer con esa ternura, con ese amor. Pero si ve que es una persona que golpea, que grita, que arrebata, que tira, pues va a aprender lo mismo. Y eso se ve recurrentemente en los colegios, cuando están en las horas, en los juegos. Los niños de 4 y 5 años tratan de imitar a los adultos en los juegos. Son roles, cada uno coge el rol del papá, de la mamá, del tío. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que, con las acciones, estamos demostrando todo. Y si hay una raíz de amargura, nosotros cómo podemos educar un hijo, cómo podemos educar un hijo si estamos llenos de temor, de angustia, cómo podemos educar si no hemos sanado nuestro corazón, si hay pensamientos incoherentes, si tenemos una mente entenebrecida, si todavía aún estando en los caminos del Señor no hemos querido entender que nosotros tenemos que recordar el pasado para vivir el presente y que sea un mejor futuro. O sea, es perdonar para vivir, o sea, sí podemos recordar porque es una experiencia que nos va a servir para enseñarle a otros, es una experiencia que ya se habla sin dolor, pero que más adelante nos puede servir para no cometer los mismos errores y para enseñar a otros, porque del error tenemos que aprender y Dios nos está moldeando cada día, nos está enseñando cada día,
porque nosotros también nos falta tanta humildad porque cuando le pedimos al Señor, no, es que tiene que ser tal día, en tal vez yo le pedí a Dios, lloré o no me escuchó, ¿por qué no lo hizo? Él hizo los cielos, la tierra, los mares, la naturaleza, cada animal, hizo todo lo que el mundo contiene, el universo entero, los planetas. Y nosotros a veces somos caprichosos en nuestros propios deseos, pero a veces no merecemos, porque somos nosotros, nos falta tanta humildad y a veces pensamos que merecemos todo cuando nosotros no hemos cambiado muchas actitudes. Porque cuando nosotros cometemos cosas inadecuadas frente al prójimo, es como si la cometiéramos contra Dios, contra Jesús. Entonces nosotros estamos atropellando a las personas, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces nosotros cuando somos humildes nos reconocemos nuestros errores, nuestra forma de ser, nuestra parte física, o sea, nos entendemos como personas, entendemos nuestros pensamientos, los relacionamos con nuestro corazón, con nuestro espíritu, tenemos una conexión, somos capaces de decir frente a la persona me equivoqué o pedir ayuda. Muchas veces no pedimos ayuda también porque nos falta humildad. Entonces mire que a veces nosotros creemos que vamos para la otra parte, que somos fuertes o débiles. La humildad es señal de fortaleza, porque cuando uno es inseguro, pues uno tiene una debilidad interna y a veces se vuelve algo externo, porque cuando la persona es prepotente, orgullosa, se muestra, ve que los demás no tienen menos, que saben menos, que no pueden, es cuando dentro de ella hay una debilidad, algo interno que no le permite ver que la otra persona puede ser igual y que cada persona nos enseña algo cada día. Eso, la humildad se trata de eso, podemos aprender de un niño, de un abuelo, de cualquier persona podemos aprender, pero nosotros como pensamos que todo lo sabemos, cuando nos relacionamos con una persona e intercambiamos ideas, pensamos que no nos puede enseñar nada porque nosotros lo sabemos todo. Hay personas que saben más que los médicos, que saben más que los químicos, que saben más que el sacerdote, que saben más que el pastor, que saben más y más que los demás. Pero cada uno debe ser en su propia ciencia, en lo que estudió, y es respetable, porque la humildad se trata de eso, de respetar a cada persona tal y como es, ¿sí? Entonces, siempre que se muestra una debilidad es porque dentro de nosotros hay una inseguridad. Entonces, no, Señor, la humildad es fortaleza. Es decir, sí me equivoqué, sí entiendo, comprendo, es pedir disculpas cuando cometo un error, llámese jefe, hijo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos acercarnos y decir, discúlpame. Y eso no es humillarse ni nada, es tener carácter, tener personalidad, es decir, me equivoqué, discúlpame, no era el momento, no es, pero uno pide esa disculpa y entonces uno es humilde en ese momento. Nosotros no necesitamos estar probándole a nadie nada de lo que somos, tenemos es que tratar de avanzar y aprender de los errores. Uno cuando es humilde es franco, puede decir las cosas, pero tiene que saber cómo decirlas, en qué momento, en qué lugar, porque muchas personas se creen que tienen fortaleza y tienen humildad y a veces son indiscretas, dicen cosas que tienen que decir en privado, las dicen en público. Hay cosas que son sumamente delicadas, que son referente a la persona, que no podemos exponer a la persona y hacerla sentir mal o decir, no, es que yo siempre soy franco y digo la verdad. A veces la franqueza pasa a ser imprudencia. Cuando una persona tiene carácter, tiene humildad, llama a la otra persona en privado y le dice las cosas, se hablan, se dialogan. Como lo decíamos, firmemente. Puede sentirse un poco airado, pero con firmeza, sin acalorarse, sin gritar, sin manotear, sino con firmeza. No me gustó lo que tú me dijiste, no me gustó este comentario, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero tenemos que aprender a respetar esa serie de cosas. Ahí nos vamos dando cuenta si estamos trabajando en la humildad. Todos cometemos errores y a nosotros se nos olvida, entonces a veces le exigimos a la pareja, al esposo, al compañero de trabajo, donde nos desarrollemos. La humildad nos recuerda que nada es perfección, que el único perfecto es Dios,
que sí tenemos que aprender a hacer las cosas bien hechas, pero nosotros sabemos que cuando una persona es perfeccionista, que no quiere ni que se le pase una raya, que las cosas no se muevan, que todo, hay una raíz de amargura y hay que sanar interiormente porque por algo esa persona viene con este problema. Entonces debemos recordar que no debemos enojarnos ni podemos hacer que los demás se sientan mal porque no hacen las cosas de la manera como yo pienso. Ahí en el trabajo, en la oficina hay cosas que se tienen que hacer, cosas profesionales, por ejemplo, los contadores, un balance tiene que hacerse como porque es algo matemático, o sea, tiene que ser como tiene que ser, o sea, no tiene cambios y sí tiene que ser perfecto porque es de números, se trata de cuentas. Pero en cuanto a los oficios, en cuanto a otras cosas, nosotros tenemos que aprender que si una persona se equivoca, nosotros tenemos que perdonar, o que si nosotros nos equivocamos, porque todo se aprende a través del error. ¿Sí? Si yo me equivoco, trato de no equivocarme nuevamente, porque si vuelvo a caer en el mismo error es que me gusta ya estar en el error, o si estoy en un pecado, acariciando un pecado, es que me gusta estar en el pecado. Entonces tenemos que aprender que todos cometemos errores, porque a veces el estudio, los títulos, soy el mejor administrador, soy el mejor contador, soy el mejor matemático, el mejor ingeniero, la mejor maestra, la mejor mamá. Yo no me equivoco. Todos nos equivocamos, todos erramos porque es de humanos errar. Pero ahí está el Señor. Miren el ejemplo en la cruz, todo lo que Él llevó, todos nuestros errores, nuestros pecados, todo. Entonces, la humildad es la capacidad de enfrentar la propia humanidad, ¿sí? Y enfrentar la propia humanidad, apreciar al otro. Siempre que nosotros tenemos que entender que como si tenemos humildad tenemos que reconocer que nos equivocamos o que fracasamos, pero no es quedarnos en el fracaso, no es quedarnos en que perdimos, no es quedarnos en que nos hablaron mal, el de sentirnos mal, es salir adelante, es levantarnos, ponernos de pie y seguir adelante, ¿sí? Hay cosas que debemos escuchar, depende de quién venga, porque a veces a nosotros nos duele una persona desconocida que no es familia, que nos diga algo, nos insulte, y comenzamos a dialogar, a pelear con esa persona, a contender cuando nosotros no sabemos ni ella sabe de nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué, porque para pelear se necesitan dos. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. La persona, siempre nos preguntamos nosotros, cada uno, ¿por qué hice? Cuando nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos porque nos examinamos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije así? ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué le dije? No, yo le dije porque se lo merecía. Yo lo dije porque así era. Es que así es que él se equivoca, es que él hace. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de qué familia viene, qué problemas tiene emocionales, físicos y espirituales, qué trae de su papá, qué trae de su mamá. Nos hemos dado cuenta de nuestra pareja, qué problemas tiene y de dónde viene la problemática, porque perdonarme, el Señor me ha perdonado y ahora tengo que perdonarme por mis pecados, y cuando yo me perdono, comienzo a ver el mundo diferente y comienzo a ver, tengo que cambiar para lo que me rodea cambie. Yo no puedo pretender que los demás cambien y yo estar lo mismo. Si yo cambio en mi casa, si yo soy diferente, si expreso alegría, si soy animosa, si soy servicial, si soy atenta con los de mi casa, si me intereso por mi familia de diferentes formas, si doy calidad de tiempo, las cosas no hacen. ¿Por qué tiene uno que contender? Uno tiene que tener inteligencia hasta para pelear, porque hay personas que alegan y pelean por todo y son fastidiosas, alcantaletosas, o sea, pelean por pelear, pero para pelear pues uno tiene que tener argumentos, ¿cierto? Y no se va a pelear de pelea, de estar gritando ni nada, sino pues sentarse y mirar, puede ser una ira firme, como hemos hablado, pero decir las cosas. Entonces la humildad se logra al arraigar cuando uno perdona, se arraiga. O sea que la persona que no ha perdonado le falta humildad. Cuando no hemos perdonado, cuando no perdonamos, nos falta humildad. Entonces mire cuántas cosas nosotros hacemos diariamente. ¿Cuál es tu papel y cuál es tu responsabilidad? Cuando nosotros somos humildes y cometemos un error, tenemos que reconocer en el hogar, en la vida cotidiana, que
Si pasa algo dentro del hogar, en el trabajo, en diferentes cosas, siempre hay un 50, hay un 100%, entonces el 50%, 30%, 20% es responsabilidad nuestra. Bien sea por dejar pasar, bien sea por hacer o no hacer, o por omitir, o por decir, pero nunca el 100% es de la otra persona. Desde ahí nos falta humildad. Tenemos que mirar qué está pasando en nosotros para que existan toda esta serie de cosas, ¿sí? Que no seamos canal de discordia o de disociación. Tenemos que ver cómo nos comportamos, cómo nos ve el otro, por qué nos ve así. ¿De dónde viene la envidia, el dolor? Si viene mucha envidia y todo es porque de pronto las otras personas pues tienen otros criterios, depende de muchas cosas. Pero si yo estoy bajo, es más fuerte el que está en mí, si yo estoy bajo los principios y bajo todo lo que Dios me da, yo tengo que ser diferente. Y tengo que mostrar esa diferencia ante los demás. La gente va a decir, uy, ¿qué tiene? Hay personas que le dicen algo y alegan, no, si a uno le dicen algo y todo, pues primero hace silencio, analiza por qué le dicen, cómo le dicen y ya cuando la persona esté, ya que no esté tan pensativa en el problema o se coge desprevenida, se le habla. Porque así tienen que ser las cosas para que se eviten los problemas. Cuando consideramos que somos perfectos, entonces cuando consideramos que somos perfectos, que todo lo hacemos bien, que todo está bien, es porque falta algo. Siempre, cada día, nosotros, por ejemplo, en la palabra de Dios, en nuestra iglesia, en todo, pensamos que estamos bien. Cuando decimos que lo que al Señor le interesa es establecer el reino en esta tierra y que la pasividad es un pecado, ser pasivo. Ser pasivo en el hogar, uno que no hagan, que no trabajen, que no proban en la casa un esposo, una esposa, que no se muevan, que no arreglen la casa, que no hay muchas casas desordenadas, donde no hay orden para nada. Y así como tiene uno el desorden por todo lado, así mismo son todas las cosas. O sea, no es juzgar, pero las cosas deben en el lugar que le corresponden. Y a los hijos les enseñamos a ser ordenados siendo nosotros los adultos ordenados en todos los sentidos. En cuanto a las deudas, en cuanto a pagar, en cuanto a organizar nuestra casa, las horas de las comidas, todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mirar las cosas, mirar. Hay 8 características que nos vamos a preguntar si realmente somos humildes o no. ¿Actuamos bajo impulsos egoístas o vanidosos? Entonces, una persona que es humilde no va a actuar bajo vanidades, ¿cierto? Ni bajo impulsos. Debemos analizar cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación para ir a la iglesia? Cristo, amar al Señor, amar su reino. ¿Cuál es la motivación para hacer el devocional, para ver el Facebook Live? La pasión por el Señor. No por la persona, no por el pastor, no por la pastora, no por la iglesia, por mi amigo, por mi vecino, porque me dijo, por darle like. Hay personas que dicen, no, es que estoy desmotivado. Pues uno tiene que ver, uno mismo tiene que automotivarse porque así es la vida. Lo que uno no hace por uno es el primer prójimo, nadie lo hace. Un ejemplo, hay una señora que admiro, bueno, es mi mamá, tiene 80 años, ella es una señora que llama, pide sus citas telefónicas del médico y todo, no está esperando que sus hijos son 4 hijos, son adultos mayores, ya tiene nietos también grandes, pero ella misma se apersona, ella misma se cuida, come a horas, vive sola, o sea, se preocupa porque ama al Señor y se ama a ella misma. Entonces uno tiene que, o sea, ahí comienza todo, ahí comienza por uno mismo. Entonces, actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. ¿Se considera más que los demás, superior a los demás o se considera igual a los demás? Yo no me puedo considerar más que mi esposo, más que mi cuñado, más que mi amigo, más que el pastor, menos que el pastor. No, unas personas tenemos, Dios nos da más conocimiento y sabiduría en diferentes cosas y nos compenetramos porque el que sabe, yo no sé contabilidad, no sé contaduría, pero sé otras cosas de creatividad, el zapatero sabe trabajar los zapatos, pero yo sé hacer una buena comida, ejemplo, cada persona, la enfermera, cada persona sabe, entonces nosotros tenemos que reconocer la profesión del otro, reconocer el trabajo del otro y nadie es más que nadie. Porque una profesión la hace la persona, ¿cierto? Considera a los demás, entonces nos gustaría que nos traten
como nosotros queremos ser tratados, o sea, debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. ¿Tiene en cuenta los intereses y bienestar de los demás? Ya sean las personas de la iglesia, ya sea la familia, en la parte espiritual, física. Hay muchas personas que de pronto están mal, necesitan un mercado, hay personas que necesitan una palabra del Señor, hay unas personas que necesitan ser animadas, hay personas que se necesita que se oren por ellas, hay personas que se necesita que se les colabore en una tarea, en un trabajo, en muchas cosas. Entonces, cuando uno tiene humildad, siempre está pendiente. La ingratitud es falta de humildad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver hasta qué punto somos ingratos con la familia, con el pastor, con la mamá, con el papá, con la gente que nos rodea, porque a veces somos tan ególatras, solo pensamos en nosotros, en nuestro núcleo familiar, pero por ejemplo ahorita lo que estamos viendo y viviendo, tenemos que orar e interceder por nuestro pueblo. Nosotros no podemos pensar en que en la casa estamos bien, que en la pandemia nos fue bien y que no nos falta nada, porque hay muchas cosas por las que orar, hay muchas cosas que hacer por el prójimo. Este es el tiempo donde debemos dar una palabra de apoyo a los que están enfermos, personas que están enfermas, que están en un hospital, darles palabra de aliento. Hay mucho por hacer. Entonces, el ignorar el problema del hermano es falta de humildad. Entonces, cuando uno ayuda al prójimo, hay humildad en nosotros. Se esfuerza por ayudar a los demás como con la actitud que Jesús pone en nosotros, o sea, ayudar con amor. Esforzarme por amor, hacer las cosas por amor. Tenemos que dejar a un lado las emociones y los deseos, porque a veces nosotros los deseos carnales de la carne, pero por encima de todo está la voluntad de Dios en nosotros. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la humildad, según la Biblia, es obedecer al Padre y vivir bajo su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir bajo la voluntad del Señor. Nos identificamos con los demás, ¿sí? El Señor se identificó con nosotros como humanos, se hizo hombre, estuvo en nuestras luchas, fue desplazado, fue humillado, o sea, se puso en nuestros zapatos, se puso en nuestra posición para poder entendernos. No aferrarnos a las cosas materiales, a nuestros títulos, como ya lo he dicho, ni nada, a las posesiones, porque el Señor nunca se aferró a nada, como lo dice en Filipenses 2. Era el rey, pero las personas pensaban que era el rey que venía con su capa, con su trono, con su corona. No, él vino a sanar almas, cuerpos, ¿cierto? A sanar a los enfermos, a sacar demonios, o sea, él vino a estar con nosotros en todas nuestras luchas como personas. Entonces nos damos cuenta que obedecer siempre al Señor es importante. El exaltarnos nosotros mismos no es bueno, porque el único que nos debe exaltar es el Señor. Sí, en nuestro trabajo, sí, en todo lo que hacemos, como ama de casa, como trabajador en cualquier empresa, el que exalta es el Señor. Entonces debemos tener en cuenta y mirar qué nos falta, qué nos falta. Pedir ayuda también es humildad, porque a veces nosotros necesitamos una ayuda espiritual, una ayuda económica, una ayuda, tantas cosas. Entonces a veces las personas por orgullo, por lo contrario a la humildad, el orgullo, la prepotencia, ¿cierto? No nos deja hablar con lo que necesitamos, reconocer las malas acciones que tenemos, aceptar nuestras limitaciones, qué no podemos hacer, que otro nos ayude, asumir la responsabilidad de nuestros errores, de lo que decimos y de lo que hacemos, disculparnos por los daños que cometemos a diario, recibir con cortesía las correcciones, porque a veces le dicen uno a veces no tolera porque pues el ego de uno, ¿no? Mira que no me parece que esto que hiciste está mal. No, ¿cómo así? Pues yo creo que está bien y punto. Pero uno no acepta las correcciones de las personas que lo aman a uno a veces o de las personas que lo rodean. Ver las acciones con exactitud, o sea, mirar si verdaderamente lo que estoy haciendo está bien o no está bien, examinarme. Pensar y decir cosas buenas a los demás. Ay, cómo estás de linda, cómo estás de hermoso, cómo estás de guapo, tan bonita tu casa, qué bueno que hayas progresado, alegrarnos con el progreso y el logro de otros.
porque a veces sentimos esa envidia de las personas que progresan, pero entonces nosotros debemos de mirar cómo progresar en vez de sentir, no despertar, sino hacer también las cosas. Reconocer las fortalezas del otro, ¿sí? Y las de uno también. Reconocer nuestros pecados. Por eso en el Salmo 51, cuando David pide el perdón al Señor, él se humilla y todo, él reconoce. Hay humildad ante Dios. Ser agradecido en todo. Por el día, por la noche, por lo que comemos, por lo que hacemos con la persona que nos ayuda, con la persona que nos alcanza un plato de comida, en la empresa donde trabajamos. Escuchar al otro. Siempre que escuchamos a una persona hay humildad. Porque cuando nosotros nos tapamos los oídos, no queremos escuchar ni a la pareja, ni al hijo, ni nada, no tenemos humildad. Siempre el otro hay que mirar qué pasa. Siempre hay que escuchar, porque cuando escuchamos aprendemos mucho. ¿Sí? Y podemos ayudar a otras personas cuando también las escuchamos, que necesitan ayuda espiritual, sanidad interior. Entonces mire que todas esas cositas tenemos que tenerlas en cuenta y hacernos un análisis. ¿Qué nos falta? ¿Cierto? Estoy en cuidados intensivos y todo esto me sirve para... Es un camino, como lo decía el título, la humildad es un camino hacia el perdón. Si yo no soy humilde, no podré perdonar, porque ¿cómo voy a perdonar? Entonces vamos a despedirnos, le vamos a dar gracias al Señor, pero quiero que vayamos al libro de Isaías, Antiguo Testamento, al capítulo 66, al verso 2, y dice: mi mano hizo estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor y obedecemos, hay humildad en nosotros. Y hay otra aún más hermosa que también es corta, que está en, ya vivo Filipenses, está en Pedro 5:5. Y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, en la noche de hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos perdone, porque nos ha faltado mucha humildad en este largo caminar. Mire todo lo que significa humildad y todo lo que tenemos que trabajar en nuestros hogares, en nuestras empresas y en todo lugar. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra expuesta, Señor, por el conocimiento y la sabiduría que tú nos das, Señor, para entender, Señor, cómo estar en tu reino, Padre poderoso, y establecerlo, Padre celestial. Hoy te pedimos, Señor, por medio del Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dándonos la humildad que tanto necesitamos, Señor, en nuestro diario vivir. Papito Dios, que la humildad sea un camino para el perdón, Padre Santo bendito. Hoy te pedimos que todas aquellas personas que necesitan perdonar, Padre Santo poderoso, sea algo del pasado, en el presente, sea una pelea cotidiana con su esposo, con su hija, con la pareja, Señor, que sea, Padre Santo bendito, te pedimos que seas tú, Señor Padre, dándole la humildad, Señor Santo del cielo, para que pueda, Señor, dar y recibir el perdón, Padre Santo del cielo. Como, Señor, tú nos lo mostraste en Filipenses 2, Señor, que tú, Señor, Padre poderoso, te entregaste por cada uno de nuestros pecados, que te hiciste siervo, Padre poderoso del cielo, para que todos nosotros reconociéramos que tú eres el Señor, Padre del cielo. Hoy, Padre poderoso, Santo del cielo, te pedimos, Señor, por cada familia, Señor. Te pedimos por nuestro barrio, Señor, por nuestro pueblo, por nuestro país, Padre Santo bendito del cielo. Padre poderoso, para que tú nos enseñes, Señor, cada día, Señor, a tener humildad, Señor, en todos los contextos que nos manejemos, Padre Santo poderoso. Pero hoy también te ponemos, Señor, a nuestra patria, Señor, Padre poderoso, de todo corazón, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control, Papito Dios, de todo aquello, Señor, que está sucediendo. Ayúdanos, Señor, Padre poderoso, a interceder en oración, Señor, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros pueblos, Señor, Padre poderoso.
Permítenos, Señor, que el gobierno y la parte administrativa tenga la sabiduría y la inteligencia para poder gobernar este pueblo, Señor. Sabemos que tú tomas el control, Señor, Padre poderoso, Padre santo, bendito del cielo. Hoy, Señor, como iglesia, nos unimos, Señor, en una sola voz, Padre poderoso. Te pedimos y te clamamos, Padre santo, por nuestro pueblo que tanto necesita, Señor, de ti. Hoy, Padre poderoso, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos enseñe a ser humilde. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros y que cada día aprendamos verdaderamente lo que es vivir en humildad. Muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos.